Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos educativos que vamos a estar realizando en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Álvarez Mahmoud, neuróloga de adultos, y hoy día tenemos una invitada muy especial, que es nuestra primera invitada, Alexandra Pardo. Ella es abogada, experta en Derecho del Trabajo, ¿sí? Así es. Y la pueden seguir en sus redes sociales también. Ella le gusta también este tema de subir videos educativos, hacer harto live, lo vamos a dejar aquí abajo. Y bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema tan importante como es la ley TEA, porque tal como hablábamos antes de iniciar este video, es un tema que sentimos que no se ha difundido lo suficiente para la cantidad o la prevalencia de diagnósticos que hoy en día tenemos de trastorno del espectro autista. Hola Melissa, muchas gracias por la invitación y quiero saludar a todas aquellas personas que se van a conectar. Estoy muy contenta por ser la primera invitada a esta serie de podcasts que va a ir realizando y Mm. subiendo. Sí, efectivamente hay que entender que la ley 21.545 es una ley que entró en vigencia hace muy poquito, recién en marzo. Por lo tanto, hay que darle cierto tiempo para que las instituciones informen de la existencia de esta norma y también las familias se vayan, justamente, vayan conociendo de qué se trata esta norma y qué pueden exigir y qué no pueden exigir respecto de los derechos que les entrega. Ujú. Perfecto. Entonces ahora vamos a estar tratando un poquito de eso y vamos a también leer algunas preguntas que mandó la gente a través de tus redes y mis redes sociales para poder ayudar un poco a responderlas. Bueno, y a modo de introducción, ¿tú sabías, Alexandra, que ya hace 80 años que se describió el primer caso de autismo? Ahora hablamos de espectro autista después de varias modificaciones, pero el autismo se empezó a conocer como una psicopatía al inicio. Y ya 80 años hemos ido evolucionando y mucho ya sabemos de la neurodivergencia y de que en realidad es una alteración del neurodesarrollo, es una variación que al final, como su nombre nuevo lo dice, va en un espectro. Entonces tenemos varios tipos, no clasificados propiamente tal, pero sí dentro de este grupo tenemos personas muy heterogéneas. Y también por este motivo la ley tampoco hace hincapié, que es un poco de lo que vamos a empezar a Ujú. conversar ahora, de los criterios diagnósticos, por ejemplo. Habla así de un diagnóstico oportuno, de un diagnóstico temprano, porque en el fondo es parte de la intervención, la detección precoz, pero no habla de criterios diagnósticos. Sí, mira, efectivamente hay que entender que muchas de estas normas que se han dictado durante la historia son un primer paso para incluir ciertas soluciones a las problemáticas que va teniendo la sociedad, la ciudadanía en sí. Esta norma, tal como te estaba comentando, es un primer paso. Por lo tanto, siempre van a existir posibilidades legislativas de poder modificar esta norma o hacer un trabajo legislativo un poco más al callo, un poco más detallado y también entregar soluciones que las mismas familias van a ir solicitando. Porque también hay que entender que una norma es muy genérica. Exacto. Siempre es imposible que una norma regule o solucione todos los problemas prácticos que se pueden dar. Eh, Exacto. por lo tanto, hay que entender que existe un marco técnico, un marco legislativo muy amplio. Ujú. Y las situaciones que se vayan dando y que se vayan presentando en forma detallada se van a ir solucionando probablemente primero en la práctica y después, como suele suceder, va a ser la ley que venga a incluirlas en una norma. Perfecto. Entonces, por eso también habla de términos tan generales, muy genérico todo. Exacto, exacto. Es más que nada Una base. claro, es una técnica legislativa que siempre se regula en situaciones muy básicas Ujú. y después cuando van surgiendo ciertos problemas, ciertas dudas y se vayan planteando por las mismas familias, ahí tiene por objeto tal vez algún legislador, un diputado, un senador, hacer una modificación. Perfecto, perfecto. Y la gente mandó muchas preguntas.
fantástico, por lo tanto, Yo las anoté. buenísimo, buenísimo. Y vamos a ir a la primera pregunta. Bueno, yo hice un compilado de muchas que llegaron y junté algunas. Y nos preguntan que la ley habla de un cuidador. Ujú. Y si el cuidador tiene en el fondo un certificado, un papel que acredite que es el cuidador del paciente TEA, o simplemente basta con decir yo soy cuidador porque en el fondo lo cuido y me hago responsable. Mira, aquí hay que tener muy claro qué se entiende por cuidador. Cuidador, Exacto. en general, si nos vamos a la ley, cuidador habla de cuidado personal. El cuidado personal no necesariamente tiene que tenerlo la mamá, el papá, sino que también puede ejercer el cuidado personal un abuelo, un tío, Ujú, cuando los padres no puedan o no quieran hacerse cargo. exacto. Es por esa misma razón que la ley amplía y habla siempre de cuidadores, porque no necesariamente es la mamá o el papá. Ajá. Y al existir un cuidador, claramente tiene que, por una situación más bien práctica, tiene esa persona que haber hecho alguna presentación en el tribunal, para que el tribunal le entregue, al menos provisoriamente, ese cuidado. De lo Y contrario, ahí va a generar un problema. perfecto. ¿Y eso es similar como el tutor legal Sí, o no mira, es lo mismo? es que ahí hay un tema eh, histórico. Eh, las, las tutelas y las curadurías es una materia antigua de derecho de familia. Hace muchos años atrás se utilizaba mucho la tutela. Ujú, Ahora es mucho mejor hablar de curadores. perfecto. Un cuidador, Eso sí. sería como un símil. Sí, sí. Más que nada Perfecto. como a nivel práctico, sí. Ok. Entonces, este cuidador tiene en el fondo la facultad de tomar decisiones también, porque el niño si es menor de edad o si es mayor de edad y su capacidad cognitiva no lo permite, eh, es quien va a poder tomar las decisiones. Sí, sí. Para Perfecto. eso es muy importante que ese cuidador haya hecho alguna presentación, para que ese cuidador después no tenga ningún inconveniente, por ejemplo, para pedir una hora en el CESFAM, Ajá. porque probablemente no lo van a reconocer si él llega a una consulta y dice, no, ¿sabes qué? Yo soy el cuidador Exacto. de Pedrito, sino que el mismo, en general, la misma institucionalidad te pide cierta formalidad. Perfecto. ¿Y ahí les dan un certificado, un papelito, algo? Sí, sí, te dan un documento. Primero hay que, tal vez lo más básico, es que una persona solicite el cuidado provisorio, más que nada porque está, por ejemplo, ese niño, niña o adolescente está en riesgo. Claro. Y el mismo tribunal, a través de una medida de protección, puede entregarle el cuidado provisorio a esa persona, porque la mamá o el papá. Entendiéndose, claro, que no es ni la mamá ni el papá. Exacto, Ujú. no puede. Y con ese documento, que en resumen es una resolución de un tribunal, un documento por escrito, esa cuidadora va a poder realizar cierta gestión. Ya, otra pregunta que también se repitió mucho en redes sociales es sobre el certificado de discapacidad, que sabemos, por ejemplo, que si una persona no tiene algunas capacidades puede ir y solicitarlo, lo aprueban distintos organismos, pero acá en la ley también se habla un poco de eso. ¿En qué contexto alguien podría solicitarlo, si es el mismo o no? ¿Cómo es más o menos ese proceso? Mira, aquí las familias tienen que tener muy claro que siempre se sugiere que realicen el ingreso para solicitar la credencial. Básicamente porque en nuestro país no tenemos estadísticas y justamente en lo que se pretende, de alguna manera, generar estadística para poder crear políticas públicas tendientes a poder promover la igualdad para los niños, niñas, adolescentes y también personas de cualquier edad que Ujú. hayan sido diagnosticadas con TEA. Pero claro, se sugiere, ojalá, que esas personas realicen todas las gestiones, hagan los ingresos, justamente para después em, solicitar ciertas políticas públicas que les pueden favorecer.
Perfecto. Y no es un tema tan engorroso solicitarlo, al final es algo que ya está aprobado con otras discapacidades. Exacto, exacto. Normalmente tiene que ser rellenado por un Ujú. neurólogo. Después, lo más común es que ese certificado también pase por un asistente social, que tiene que rellenarlo, me imagino le pone un timbre respectivo, Ajá. y a veces va también rellenado por otro profesional. Sí. Sí, habitualmente, claro, nos llega un papel bien largo, Ujú. como unas 3, 4 hojas que te pide hartos detalles, qué tipo de discapacidad es, si es que requiere, por ejemplo, de órtesis o de algunas ayudas. Entonces es el mismo papelito. Sí, sí, Perfecto. el mismo documento justamente para ir promoviendo, bueno, uno, el tema de la ley, que lo que pretende es promover la igualdad, la inclusión Ujú. y también estadística. Exacto. Que Sí, acá lo en más, Chile no tenemos estadísticas de exacto, TEA. justamente, y lo más Mm, básico para poder generar políticas públicas es saber cuántas personas tienen la condición. exactamente. Perfecto. Ok, dale. La semana pasada, Alexandra, circulaba en redes un video de una mamá que también es conocida por redes, que tiene un hijo diagnosticado con TEA, que iba, digamos, no es literal, pero iba a los jardines infantiles, preguntaba, no sé si lo viste, preguntaba, hola, ¿tienen matrícula para mi hijo? Creo que era prekinder, no estoy Me segura. parece que lo vi, Y le sí, decían, sí. sí, tenemos, pase, le vamos a abrir. Y le decía, ya, pero mi hijo tiene TEA. Y le decían inmediatamente, no, no, es que entonces no tenemos. Y lo hizo como en 3 o 4 lugares. Y justamente esta ley trata también de la educación de los niños y niñas TEA, como también incluso a nivel superior. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos organismos que, si bien es cierto, no están preparados para recibir cierto tipo de personas? Deberían estarlo, por lo que la ley comunica, o no es tan así. Mira, la ley 21.545 hay que entender que trata de regular distintos ámbitos. Por Ujú. un lado nos encontramos con el ámbito social, por otro lado el ámbito de salud. ¿Qué pasa con el ámbito de educación? Que probablemente ahí estamos tremendamente bajos en materia de inclusión. Años Y luz. sí, y finalmente como un permiso laboral. Eh, Frente a eso, claro, eh, aquí, claro, la ley establece ciertos principios, por llamarlo de Ujú. alguna forma. Em, pero como es una norma tan reciente, probablemente haya que informarla mucho más para aquellas personas que trabajan en educación. Pero no es como que si no aceptan a mi hijo TEA en el jardín, yo pueda denunciar o ir al ministerio. ¿Se Mira, puede hacer eso? mira, se pueden hacer algunas cosas, pero Ujú. hay que entender cuál va a ser la posible respuesta. Si es que en un jardín, por ejemplo, te dicen, no, es que ya no hay matrículas. Claro, ahí la respuesta es que no hay matrículas, no es Exacto. que a tu hijo lo estén discriminando. Ajá. En cambio, si tú vas a preguntar, te dan una respuesta ojalá todas las respuestas sean por escrito, Ujú. y tú preguntes, mira, ¿sabes qué? Tienen vacantes para sala cuna, que sé yo, prekinder o lo que sea, y ellos en una primera instancia te pueden decir, sí, ok, tenemos 5 vacantes Ujú. disponibles. Y tú ahí mismo le haces la pregunta, ya, ¿y qué documentos necesito para poder acceder al cupo? Ajá. Y ellos ahí, la misma institución te va a ir pidiendo algún tipo de documentación. Y algunas de estas mismas instituciones Ujú. lo ocultan esta discriminación, Ya. accediendo a que tu hijo o hija puede ingresar, pero ingresa condicional. Ok. Sí. ¿Y eso está dentro del marco legal? Eh, es que es una norma, por lo pronto, que tiene 4 meses de vigencia, marzo, Claro. abril, mayo, junio, julio, 4 o 5 meses de Ujú. vigencia. No debiera suceder. No debiera suceder, y lo que ahí habría esa mamá, esa cuidadora, lo que tiene que hacer, presentar una denuncia. Sí, Perfecto. Ok. Entonces se podría intervenir un poco. exacto. Pero para eso, cualquier institución siempre te va a solicitar, por ejemplo,
la Superintendencia de Educación, lo primero que te va a solicitar es una prueba. ¿Y qué tipo de pruebas tú puedes entregar? Ojalá algún correo electrónico que Claro. en un principio digan, sí, tenemos 5 vacantes, por ejemplo, para el primero básico, y tú ahí mismo en el correo electrónico le preguntas, ¿y qué documentos necesito para ingresar a mi hijo a Perfecto, tal colegio? La idea perfecto. siempre es, nosotros legalmente siempre hablamos de hacerse de pruebas. Ujú, La idea siempre es obtener esas pruebas para después presentarlas a los organismos perfecto. que correspondan. Pero Ujú, claro, se podrían hacer ujú, muchas cosas. claro. Sí, En el fondo para poder promulgar esta, no solo en el fondo la no discriminación, sino que también que podamos integrar a los niños y niñas a un ambiente que quizás los favorezca en algunos contextos. exacto, Mm, exacto. Y una vez que ese niño, esa niña ingresó a esa institución escolar, también hay que estar súper pendiente, exacto. hay que conversar con el equipo multidisciplinario. No Ujú, es tan fácil, sino que hay que no, estar tremendamente atentos a cualquier situación. exacto. Ya, muy bien. Otra pregunta que Ujú. se repitió bastante es aquellas mamás, papás o cuidadores, ¿cierto? Que como hemos aprendido también es un concepto importante, que trabajan, que tienen, por ejemplo, no sé, que su hijo o hija TEA tienen una crisis de pánico independientemente de la edad y, por ejemplo, tienen que acudir a asistirlo. Entonces, esto también se menciona un poco de los permisos. ¿Cómo funciona más o menos esto? Qué bueno que me pregunta esto de Melissa, porque es tremendamente importante los permisos laborales. Esta ley creó un nuevo permiso laboral, justamente pensando en mamás, papás, cuidadores de niños, niñas y adolescentes, independiente de la edad que tengan, que estén en la condición de TEA. Es súper importante. Para eso, la misma norma sugiere Ujú, que ese padre o esa madre dé aviso a la inspección del trabajo respectiva de acuerdo al domicilio de la empresa donde el trabajador presta servicios. Una comunicación a la inspección del trabajo. perfecto. En la misma inspección, en la página web de la inspección del trabajo, todas aquellas personas que necesitan hacer esta comunicación pueden descargar en un formato tipo tremendamente Ok, sencillo y lo van a dejar. Pueden presentar el original, se lo van a timbrar y se quedan ellos con una copia más que nada informando y ujú, acreditando que dieron aviso a la inspección del trabajo de la condición de TEA de su hijo, hija o adolescente. perfecto. Y este permiso habilita tanto para a la trabajadora o trabajador dependiente que se rige por el Código del Trabajo. Ujú, También le reconoce este permiso laboral a aquellas trabajadoras que prestan servicio en el sector público, o sea, también aquellas trabajadoras que se rigen por el estatuto administrativo y también aquellas trabajadoras que se rigen por el estatuto municipal. O sea, este permiso laboral es transversal. tremendamente amplio Ujú, y era una solicitud que hacían muchas mamás del sector público que por qué nunca se las reconocía a ellas, que por qué siempre todos los permisos era para las trabajadoras o trabajadores del sector privado. exacto. Y esta norma viene también a incorporarlas a ellas para este permiso laboral. Y este permiso laboral tiene como característica es que permite a esa trabajadora o ese trabajador Ujú, salir frente a una emergencia y que el empleador posteriormente no alegue para despedirlo que salió en forma intempestiva. Eso es perfecto. súper importante. Y tampoco, tratándose del sector público, que ese funcionario no sea objeto de ningún sumario, ni de Exacto. ningún tipo de Claro, por sanción, abandono del trabajo. Ujú. justamente. Y eso aplicaría también, por ejemplo, una mamá o un papá que hace turnos. Sí, sí, porque la norma, eh, hay que entender que todo este tipo de leyes son bastante generales. Por lo Ujú, tanto, si la ley eh, no establece ciertas discriminaciones, significa que a todas las personas puede perfecto, corresponder. Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, una mamá doctora que tenga un hijo que requiere asistencia en ese momento puede salir del turno y volver porque la ley no dice que lo prohíbe, ¿no? exacto. Y
importante, esa mamá o ese papá o ese cuidador que tuvo que salir de forma urgente para estar con su hijo, se entiende que ese tiempo que duró esta emergencia se encuentra trabajado. Claro. Y eso significa que no le pueden hacer ningún descuento respecto de ya sea una hora o el tiempo que duró contener esa emergencia. Exacto, que es muy importante porque si es que son emergencias reales, uno tampoco, bueno, y de hecho, también yo estuve también estudiando y leyendo, dice que yo puedo avisar de manera retrospectiva, o sea, si me voy, como es una urgencia, me voy rápido y le puedo avisar después a mi jefe que lo hice. Exacto. Que también es un punto importante. Justamente porque muchas veces el empleador o la jefatura directa no está disponible. Exacto. Sí, sino que ahí hay que por lo menos pedir a los colegas que por favor puedan cubrir ese turno o esa situación en particular. Sí. Perfecto. Creo que ahí es una explicación muy, muy clara para papás, mamás y cuidadores, trabajadores que tienen a cargo a un paciente con diagnóstico de TEA. Sí, y así esos mismos padres cuidadores, tal como lo dices tú, van a evitar tener el temor de perder su fuente laboral. Porque hasta antes de esta norma era tremendamente común que el empleador los despidiera porque el trabajador tuvo que retirarse de manera intempestiva, como dice la ley, no avisó. Y muchos empleadores alegaban justamente esta causal para despedirlo sin indemnización. O que te cuenten como un día administrativo y te dicen ya no vuelvas y te quito un día de los que tienes ahí como administrativos. También eso se hacía bastante. Exacto. Y para cerrar este tema, primero darle las gracias por ver nuestros videos cortitos educativos y recuerden que va a ser una serie de videos con varios invitados y obviamente agradecer a Alexandra, nuestra abogada, nuestra primera invitada. Y acá tenemos un regalito. Muchas gracias. De neuroestímulo para tu hija de 4 años. Muchas gracias, Melissa, y realmente encantada por la invitación. Espero que me inviten para una próxima oportunidad. Ojalá Feliz. hablando de otro tema y feliz. Hay muchos temas todavía que están muy interesantes, así es que vayamos pensando y hablamos de otro tema. Sí, y también que la comunidad, si quiere proponer algún tema, proponer temas, preguntas, felices. Exactamente. Y recuerden que nos pueden visitar también en nuestra página web www.neuroestimulo.cl y a partir del mes de septiembre vamos a iniciar con las consultas online. Que estén muy bien, nos vemos.